Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Rojo Fuego con el equipo de Ash en el anime. El primer equipo que tuvo Ash no es que fuese precisamente el mejor, pero creo que podremos sacarle partido a todo. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon, solo podemos usar a los Pokémon de Ash en canto, y estos Pokémon deben tener los ataques que tenían en el anime. No podemos usar objetos en combate salvo los equipados, y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo conseguís encontrar. Y otra cosa más, ¿cuál es vuestro equipo favorito de Ash? El mío diría que es el de Galar, porque no solo tiene a Mega Lucario, sino que también está Dragonite, uno de mis dragones favoritos. Ahora sí, empezamos. Empezamos la aventura en el laboratorio de Oak, donde pillaremos al inicial, la mascota de Pokémon, Pikachu, al que llamaremos Laharl. Tenemos una peleilla con el rival, al que hemos llamado Verte, porque me salía la opción y me parecía gracioso, y al que le hemos dado un Eevee, y tras esto nos vamos a Ciudad Verde, donde entramos en la tienda. Niño, tengo el paquete del profe. ¿Pero qué soy yo ahora? ¿El cartero? Le llevamos el paquete al profe, nos da la Pokédex y unas Pokéball, y nos volvemos a Ciudad Verde, donde tras el tutorial para capturar Pokémon que nos da un viejo random, llegamos al Bosque Verde, donde por fin pillamos a otro Pokémon, este Caterpie, al que llamamos Midboss. En este juego no se puede capturar a Pidgeotto en el Bosque Verde, a diferencia del anime, así que nos vamos a volver para pillar a este Pidgey, al que llamamos Edna, y lo convertiremos en Pidgeotto. Uy, ¿y esto? Pistas entrenador, beber agüita es muy sano. ¿Y qué más? Y la gran mayoría de personas que ven mis vídeos no están suscritas. Es totalmente gratis y me ayudaría un montón a crecer. Después de este sutil spam, atravesamos el Bosque Verde para llegar por fin a Ciudad Plateada. ¿Qué me cuenta, Jiggly? Nos daremos un paseillo por el museo para ver tremendos fósiles. Cuando pienso que me han cobrado 50 pavos para entrar aquí, me pongo hasta malo. Entrenamos un poquillo para evolucionar a Midboss en Metapod y luego en Butterfree, y ahora sí que sí, nos vamos a por la primera medalla contra Brock. Nuestro equipo tiene los mismos ataques que los Pokémon de Ash, así que aquí nos toca sufrir un poco. Empieza con Geodude y nosotros con Midboss. Le dormimos con Somnífero, usamos Fortaleza para subirnos la defensa y atacamos con Placaje. Se despierta y usa Rizo Defensa, le volvemos a dormir, y muy poco a poco vamos a ir quitándole vida, mientras que él también nos pega cuando se despierta, hasta que tras varios turnos lo debilitamos. Le sigue Onix, le paralizamos, nos debilita con tumbarrocas, y ahora sacamos a Edna. Usamos ataque arena, él falla tumbarrocas unas pocas veces, y ahora vamos atacando con ataque ala. Él nos llega a atacar con tumbarrocas, pero a base de paciencia y ataque ala conseguimos debilitarlo y ganar el combate. Nos vamos por aquí, donde nos encontramos con el ayudante del profe, quien nos da unas deportivas. Pero si están usadas, soguarro. Avanzamos un poquito para llegar al Monte Moon, donde nos daremos tremendo paseo por aquí, pegándonos con la peña del Team Rocket y con este pavo, quien nos deja elegir entre uno de estos fósiles, y como no, vamos a quedarnos con el fósil Helix. Salimos de aquí, llegamos a Ciudad Celeste y ahora añadiremos al resto de miembros del equipo: Flon el Bulbasaur, Gordon el Charmander y Curtis el Squirtle. ¡Ea! Ya tenemos a todo el equipo aquí. Y ya que estamos todos, nos vamos al gimnasio para pegarnos con Misty. Empieza con Staryu y nosotros con Flon. Usa Fortaleza, le dormimos con Somnífero, recargamos Rayo Solar, se despierta y usa otra Fortaleza y ahora atacamos, debilitándolo de una. Por último saca Starmie, nos golpea con rapidez, le dormimos, recargamos otro Rayo Solar y atacamos, debilitándolo de una y ganando el combate. Tse. Aquí no se evoluciona. Nos topamos con Verte, al que le ganamos bastante easy, y tras avanzar por aquí llegamos a la casa de Bill. Niño, ayúdame con esto. No, a ver, ¿esto cómo va? Pero ya está imágenes de Vaporeon. Bill nos da un ticket de barco por haberle ayudado, y ya con esto nos vamos por aquí. Oye, allá arriba vive un pavo con fotos extrañas de Vaporeon. Se las pasé yo. Nos damos tremendísimo paseo para llegar a Ciudad Carmín, donde nos colaremos en la casa de esta gente para escuchar tremenda chapa de este señor mayor, quien nos da un ticket bici que ya usaremos más adelante. Nos colamos en el barquito, donde nos vamos a ir a la cocina. Voy a darle un bocado a esto. ¡Ay, Dios! No puedo tirar más de este carro. Nos volvemos a pegar con Verte, nos colamos en el camarote del capitán, al que le damos un masajillo. Y tras ver el barco irse, nos colamos en el tercer gimnasio, donde nos pegaremos con Surge. Empieza con Voltorb y nosotros con Flon. Usa Chirrido, le dormimos, cargamos un rayo solar, se despierta y nos golpea, y ahora atacamos, debilitándolo. Le sigue Pikachu. Usa ataque rápido, le dormimos, le cura con cura total, usamos drenadoras, usa doble equipo, nos vuelve a atacar, pero con una hoja afilada lo terminamos. Por último saca a Raichu, quien nos debilita de un ataque rápido. Sacamos ahora a Gordon. Usa doble equipo, atacamos con
con lanzallamas, responde con onda voltio y ahora usamos otro lanzallamas. Le cura, volvemos a atacar, pero con otra onda voltio nos debilita. Sacamos a la Hal, nos da un golpe crítico de onda voltio, respondemos con doble filo y ahora ataca con ataque rápido, dejándonos KO. Sacamos a Curtis, quien cae de un golpe crítico de onda voltio, y por último sacamos a Midboss, quien sobrevive a una onda voltio y atacamos con placaje, terminando así el combate. Volvemos a Ciudad Celeste, donde nos pillamos por fin la bici con el ticket de antes, y tras otra vueltecilla que nos damos por aquí, llegamos al túnel Roca. ¡No se ve nada! Lo atravesamos, llegamos a Pueblo Lavanda, pero pasamos de largo para irnos con toda la calma hasta Ciudad Azulona, donde hablamos con esta señora para pillar un poco de té. Se lo damos a este buen señor. Glup, glup. Y ya de vuelta en Azulona nos vamos para el gimnasio. ¡Bof! ¡Cuánta moza! Señor, que se va a resbalar alguien con toda esa baba. Y aquí nos pegaremos con Erika. Empieza con Victreebel y nosotros con Gordon, con quien lo dejamos KO de un lanzallamas. Le sigue Tangela, quien cae de la misma forma, y por último saca Vileplume. Atacamos con lanzallamas, contesta con paralizador, le cura con hiperpoción y nos paralizamos. Nos usa ácido un par de veces, pero con 2 lanzallamas conseguimos terminar el combate. Niño, que te espere un poco, que todavía no vas a evolucionar. Nos vamos a ir ahora al casino, donde tras derrotar a este random que está delante de un póster, hacemos clic aquí para desbloquear la entrada de la base secreta del Team Rocket. Nos daremos unas vueltecillos por aquí, hasta que finalmente conseguimos hacernos con la llave del ascensor. Y así podemos acceder al piso más bajo de este sitio, donde nos espera Giovanni. ¿Quieres ser miembro del Team Rocket? ¿Cuánto pagáis? Y como no nos termina de convencer su respuesta, nos toca pegarnos con él. Derrotamos a su Onix y Rhyhorn con hoja afilada y a su Kangaskhan con el daño de la drenadora. Y tras esto Giovanni se pira y nos deja aquí tirado un Scope Seal. Ahora que tenemos el coso este, nos vamos a colar en la torre Pokémon de Pueblo Lavanda, donde tendremos otro combate con Verte. ¿Sabes que te has cargado mi Raticate? ¿Pero qué me narras? Nah, que me lo han robado. ¡No eres tonto! Lo derrotamos, avanzamos por aquí y tras encontrarnos a tremendo fantasma, al cual gracias al Scope Seal lo identificamos y vemos que es una señora Marowak, la derrotamos y subimos arriba del todo. Aquí nos pegamos con otro par de pavos del Team Rocket y tras esto hablamos con el señor Fuji, quien nos agradece la ayuda. Nos vamos con él a su casa, donde nos da la Pokeflauta y ya con esto volveremos a Ciudad Azulona para poder ir a despertar a este Snorlax. Aprovechamos para bajar toda esta cuestecilla con la bici. Y así por fin llegamos a Ciudad Fucsia. Nos iremos a la zona safari, donde tras pagar un dinerillo nos daremos un paseo en el que nos encontraremos unos dientes todo asquerosos. Se los llevamos a este buen señor, que nos dará la mo de fuerza, y antes de ir a por los gimnasios nos vamos a Ciudad Azafrán, donde nos colamos en Silph S.A. Nos damos tremenda vuelta por aquí, pillando esta tarjetilla para poder abrir puertas, y tras avanzar nos volvemos a encontrar con Verte. Hermano, eres un pesado. Le volvemos a derrotar, avanzamos hasta la habitación del director de la empresa, y aquí nos volvemos a encontrar a Giovanni, contra el que tendremos que pegarnos. Tras derrotarlo, el Team Rocket se va de este sitio y el bueno del Dire nos da la Master Ball, aunque no la vamos a llegar a usar. Y ya que hemos terminado con esto, nos vamos a Ciudad Fucsia de nuevo, donde nos iremos al gimnasio para pegarnos con Koga. Empieza con Coffin y nosotros con Flon. Nos golpea con residuos, nosotros usamos Omnífero y drenadoras, y ahora cambiamos a Gordon. Se despierta y nos golpea, nos curamos con drenadoras, y ahora atacamos con lanzallamas, debilitándolo. Le sigue Mook. Atacamos con lanzallamas, él usa reducción y nos ataca con residuos, envenenándonos, y tras otro lanzallamas nos debilita con residuos. Sacamos a Lahar, le cura, atacamos con rayo un par de veces, nos contesta con residuos y tras otro rayo nos vuelve a atacar, dejándonos KO. Sacamos ahora a Edna, vuelve a curarle, atacamos con ataque ala un par de veces, nos usa tóxico y residuos y con un ataque ala crítico lo derrotamos. Saca otro Coffin al que atacamos también, pero con residuos y con el veneno nos debilita. Sacamos de nuevo a Flon, le dormimos, le cura con cura total, fallamos drenadoras y somnífero, nos ataca con residuos, volvemos a fallar y tras otro ataque lo dormimos. Usamos drenadoras, cargamos un rayo solar, pero se despierta y nos ataca, debilitándonos. Sacamos ahora a Curtis, lo debilitamos con hidrobomba y por último saca a Within. Nos golpea y envenena, atacamos con hidrobomba, nos golpea con otros residuos y con otra hidrobomba lo derrotamos y ganamos por fin. Evolucionamos por fin a Gordon en Charmeleon y ahora nos volvemos a Ciudad Azafrán,
Fran, donde nos vamos al gimnasio para tener otro combate más. Esta vez con Sabrina. Empieza con Kadabra y nosotros con Edna. Usa paz mental, atacamos con ataque ala, le cura, usamos otro ataque ala y tras una premonición atacamos con Tornado, debilitándolo. Le sigue Mr. Mime. Usamos ataque ala, usa barrera. Seguimos atacando mientras sigue usando barrera, falla la premonición y ahora con un crítico lo debilitamos. Le sigue Venomoth. Usamos ataque ala, nos confunde con supersónico, le cura y ahora con dos ataque ala lo derrotamos. Por último saca a Alakazam. Nos golpea con psíquico debilitándonos de una y ahora sacamos a Midboss. Usa paz mental, nosotros paralizador, nos paraliza con sincronía y ahora le cura con cura total. Atacamos con placaje, usa otra paz mental y volvemos a paralizarlo. Usa premonición, atacamos con placaje y nos usa psíquico debilitándonos. Sacamos ahora a Gordon. Atacamos con lanzallamas, recibimos la premonición, volvemos a atacar y nos deja KO de otro psíquico. Sacamos ahora a Lahar, con quien finalmente terminamos el combate con doble filo. Nos daremos ahora una vueltecilla surfeando para llegar a la isla Canela. Aquí visitamos la mansión Pokémon, donde tras tremenda vuelta pillamos la llave secreta para poder acceder al gimnasio de este sitio. Pero ya estas preguntas de 2000 de IQ, y tras responderlas nos pegamos con el líder, Blaine. Empieza con Growlithe y nosotros con Curtis. Nos golpea con llamarada y nosotros con hidrobomba, debilitándolo de una. Le sigue Ponyta. Nos usa otra llamarada, aunque este también cae con hidrobomba. Y a este le sigue Rapidash. Falla llamarada, atacamos con hidrobomba, le cura, usamos ahora rayo burbuja y tras recibir una llamarada fallamos hidrobomba. Nos golpea con otra llamarada, debilitándonos y ahora sacamos a Lahar. Atacamos con rayo, paralizándolo, nos golpea con llamarada, le vuelve a curar y atacamos con rayo. Usa cura total y ahora atacamos con dos rayos seguidos, debilitándolo. Por último saca a Arcanine, al que atacamos con rayo, pero nos debilita con llamarada. Sacamos a Midboss, con el que lo paralizamos con paralizador. Le atacamos con placaje, nos derrite con llamarada y ahora sacamos a Edna. Atacamos con ataque ala, nos debilita con llamarada y sacamos a Gordon. Le damos tremendo crítico de lanzallamas, él se paraliza y con otro ataque lo derrotamos y ganamos el combate. Gordon evoluciona en Charizard y al salir del gimnasio nos encontramos con Bill, quien nos lleva de la manita a las islas de esta región para contarnos un rollo de su amigo este. Nos pide que le llevemos un meteorito a un random de otra isla, así que pillamos el barco y nos vamos aquí. Y resulta que este hombre ha perdido a su hija y como aquí somos los recaderos nos toca ir a buscarla. Nos vamos a la tercera isla donde nos encontramos con esta pandilla de moteros a los que mandamos a pastar de una y tras atravesar la isla llegamos al bosque Vaya, donde nos encontramos con la niña perdida. La llevamos a la isla con su padre, le damos también el meteorito al pavo este y por fin nos volvemos con Bill y su colega, quienes ya han terminado aquí con sus paranoias. Y así nos volvemos a la isla sin saber qué ha pasado, pero bueno, nos hemos dado una vueltecilla. Nos vamos ahora a Ciudad Verde para enfrentarnos por fin al último líder de Kanto, Giovanni. Empieza con Rhyhorn y nosotros con Curtis, con quien lo debilitamos de un rayo burbuja. Le sigue Dugtrio, nos golpea con 3 terremotos y con una hidrobomba por fin le golpeamos y lo derrotamos. Le sigue Nidoqueen, quien nos debilita con picotazo venenoso y ahora sacamos a Gordon. Atacamos con lanzallamas, contesta con golpe cuerpo y con otro ataque lo dejamos KO. Saca ahora a Rhyhorn, cambiamos a Flon, falla cara susto y ahora usamos hoja afilada, debilitándolo de una. Por último saca a Nidoqueen, nos golpea con terremoto, usamos drenadoras y ahora cambiamos a Gordon. Nos curamos con las drenadoras y ahora atacamos con lanzallamas, debilitándolo de una y ganando así la última medalla. Nos vemos por aquí teniendo otro combate más con el pesado de Verte y tras hablar con los seguratas llegamos a la calle Victoria, la cual atravesamos easy para llegar por fin a la Liga Pokémon, donde nos pegaremos contra el alto mando. El primer combate lo tendremos contra Lorelei. Empieza con Dewgong y nosotros con Lahar. Atacamos con rayo, pone un granizo, le cura, atacamos con Impact Trueno y con otro rayo lo dejamos KO. Le sigue Cloyster, quien se protege un par de turnos y cae de un rayo, y a este le sigue Slowbro. Atacamos con rayo, nos golpea con Surf, al que sobrevivimos con 1 de vida y con un ataque rápido lo debilitamos. Le sigue Lapras, a quien le quitamos mucho con rayo, aunque caemos con golpe cuerpo, pero lo paralizamos con la pasiva. Sacamos ahora a Gordon, se cura con la Vallacidra, pero con un lanzallamas lo dejamos KO. Por último saca a Jinx, quien cae de un solo lanzallamas. El segundo combate lo tenemos contra Bruno. Empieza con Onix y nosotros con Curtis. Nos golpea con terremoto y contestamos con rayo burbuja, debilitándolo. Saca a Hitmonchan, al que golpeamos con hidrobomba, nos ataca con gancho alto, usamos rayo burbuja y con otra hidrobomba lo debilitamos. Le sigue Hitmonlee, quien nos debilita con demolición y ahora sacamos a Edna. Le atacamos con ataque ala y él contesta con un crítico de mega patada. Le cura, usamos otro ataque ala y con un ataque rápido lo dejamos KO. Saca ahora a Machamp. Le golpeamos con ataque
ataque ala, nos debilita con tumbarrocas y ahora sacamos a Gordon. Atacamos con lanzallamas, nos usa cara susto, se cura con la valla cidra y restaura todo, pero con 2 lanzallamas lo debilitamos. Por último saca a Onix. Cambiamos a Flon, quien recibe un doble filo y un crítico de terremoto, cayendo debilitado. Sacamos a Gordon de nuevo, recibimos doble filo, atacamos con sumisión y tras un par de ataques lo debilitamos a puro movimiento sísmico. El tercer combate lo tenemos contra Agatha. Empieza con Gengar y nosotros con Gordon. Usamos lanzallamas, ella usa doble equipo, le cura y usamos otro lanzallamas. Usa otro doble equipo, pero con un lanzallamas más lo dejamos KO. Le sigue Golbat. Cambiamos a Lahar, nos confunde con rayo confuso, no golpeamos, nos ataca con colmillo venenoso y ahora atacamos con rayo, debilitándolo. Saca ahora a Arbok. Nos atacamos y nos debilita con bomba lodo y ahora sacamos a Gordon. Usamos lanzallamas, nos usa chirrido y con otro ataque lo dejamos KO. Saca a su segundo Gengar. Le atacamos con lanzallamas, nos duerme con hipnosis, se cura con la valla y tras unos turnos dormidos y recibiendo daño, atacamos con lanzallamas, dejándolo KO. Por último saca a Haunter, quien acaba cayendo de un solo golpe. Y el último combate contra el alto mando lo tenemos contra el Lance. Empieza con Gyarados y nosotros con la Hal, con que lo debilitamos con rayo. Le sigue Dragonet. Atacamos con rayo, nos golpea con furia dragón, usamos otro rayo más y ahora usa hiperrayo, debilitando a la Hal. Sacamos ahora a Edna. Atacamos con ataque ala, le cura, seguimos atacando y tras recibir un hiperrayo lo conseguimos debilitar. Le sigue Aerodactyl, quien nos debilita con poder pasado y ahora sacamos a Curtis. Atacamos con hidrobomba, nos golpea con hiperrayo y ahora usamos rayo burbuja, debilitándolo. Le sigue Dragonet. Nos paraliza con onda trueno y ataca con enfado. Fallamos un par de hidrobomba y con otro enfado nos deja KO. Sacamos ahora a Gordon. Usamos movimiento sísmico, nos golpea con otro enfado con el que acaba confuso, atacamos de nuevo y tras paralizarnos con onda trueno le cura de nuevo, aunque tras 3 movimientos sísmicos por fin lo debilitamos. Por último saca a Dragonite. Nos ataca con enfado, nos paralizamos, nos ataca de nuevo, usamos movimiento sísmico y con el tercer golpe de enfado nos deja KO. Sacamos ahora a Flon. Se ataca por la confusión, le dormimos con sonífero y usamos drenadoras, atacamos con hoja afilada, se cura con la valla cidra y al despertarse nos ataca con hiperrayo, debilitándonos. Por último sacamos a Midboss. Le dormimos con sonífero y tras un placaje y el daño de drenadoras terminamos el combate. Y así por fin nos vamos a por el último combate de este reto, el combate con el campeón, Verte. Empieza con Pidgeot y nosotros con Lahar. Atacamos con rayo, él usa golpe aéreo, le cura, pero con otro rayo acaba cayendo. Le sigue Raidon. Cambiamos a Midboss, quien evita el terremoto y le dormimos con sonífero. Cambiamos a Flon, con que lo derrotamos con hoja afilada y ahora saca a Alakazam, quien nos debilita con psíquico. Sacamos a Midboss, pone reflejo, le paralizamos, nos golpea con psíquico, nosotros con placaje y con otro psíquico nos debilita. Sacamos a Edna, le atacamos con un par de ataque ala, nos golpea con psíquico, se le pasa reflejo, con lo que le hacemos más daño con ataque ala, pero con otro psíquico caemos. Sacamos ahora a Gordon, le cura con restaura todo, pero con 2 lanzallamas lo dejamos KO. Saca ahora a Executor, quien también cae de una, y ahora saca a Arcanine. Nos golpea con velocidad extrema, nosotros con movimiento sísmico, y ahora cambiamos a Curtis, quien recibe un par de velocidad extrema, pero con hidrobomba lo tumbamos. Por último saca a Umbreon, quien nos debilita con un crítico de finta. Sacamos a Lahar, le golpeamos con rayo, usa mal de ojo, atacamos de nuevo, nos pega con finta, y tras otro rayo nos golpea con finta, debilitándonos. Por último sacamos a Gordon, se cura con la valla cidra, atacamos con lanzallamas, se cura con luz lunar, y así estamos atacando y él curándose unos turnos, hasta que por fin lo derrotamos con un último lanzallamas. Y así es como nos hemos pasado Pokémon Rojo Fuego jugando con el equipo de Ash en el anime. Creo que este es el equipo más débil que ha tenido Ash, aunque teniendo en cuenta que fueron los primeros Pokémon que tuvo, tampoco nos vamos a poner exquisitos. Y Pikachu, pese a no tener la bola luminosa en este juego, no lo ha hecho tan mal como esperaba. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal. Vuestro apoyo se agradece mucho, mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.